Drogas, dientes, costillas rotas. Es el rey de las peleas de discoteca. Pura sangre caliente. En un plan perfecto, una bomba de relojería. No sé realmente lo que pensaste tú cuando nos vendieron por primera vez a este personaje. Yo por lo menos en mi caso dije, miércoles, este va a ser el matón inestable del equipo. Pero había algo que a mí no me cuadraba. No sé qué era. Esa risa desde un principio me decía a mí que este hombre no iba a ser ningún matón nada. Y bueno, estamos hablando de un personaje muy querido para muchos y muy amado para otros. Sí, estamos hablando de Denver. Sin embargo, como todos los personajes, su historia y vivencia nos deja muchas dudas. Y es por eso que el día de hoy responderemos quién es Denver, porque sabemos que es un personaje de buen corazón, su mejor y su peor momento. Y por último, ¿es Denver un machista o el papá del año? Así que hola, yo soy Carlos y hablaremos de Denver de La Casa de Papel. En el video anterior hablamos acerca de Berlín y por qué tuvieron que matarlo antes de tiempo. Como siempre te dejaré el link aquí arriba para que lo veas después que termines este. También quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a todas las personas que están suscritas a este canal, pues poco a poco va creciendo la audiencia y eso es algo que me anima full. Y si no estás suscrito, ya sabes, suscríbete y activa la campanita. No empieces sin mí. Ni tú sin mí. Sé que está de más, que lo digo todo el tiempo, pero es mi deber informarte que lo que estás a punto de ver tiene un gran contenido de spoiler, así que vamos a la acción. ¡Usted me debe la puta vida! ¿Eso lo entiende? Entiende que me debe esto, que me debe ese puto jardín y que me debe hasta el puto mar porque no me puede devolver a mi padre. ¿Lo entiende? Ok, lo primero que debemos responder es quién es Denver. Su nombre real es Daniel Ramos. Es un miembro de la banda atracadora de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y luego del Banco de España. Es el hijo de Moscú. Este personaje es un poco impulsivo y corto de mente. ¿Tú no sabes lo que es el síndrome de Estocolmo? Pues mira, Nairobi, no, lo siento, no sé lo que es el síndrome ese. Pero si tiene un síndrome o si tiene una puta enfermedad, pues bueno, ya lo superaremos juntos. Fue criado por su padre cuando éste abandonó a su madre en una rotonda porque ella quería ir a comprar drogas. Este era un secreto que Denver no conocía, ya que él siempre pensó que su madre los había abandonado y al enterarse que su padre lo tenía engañado, casi que entró al borde del colapso. ¿Dejaste a mi madre en una rotonda? Toda la vida haciéndome creer que era una hija de puta. Pensando que a lo mejor se había ido por mi culpa. Mira, no te abro la cabeza porque te necesitamos para salir de aquí. Bueno, una mamá drogadicta, un padre atracador, poco se puede esperar de una persona así que su adolescencia fue algo complicada, metido en las drogas, en peleas y pare de contar. Y como niño pasó por varios colegios por pegarse con sus compañeros. ¿Y este niño? ¿Y este pequeño trozo de mierda? En pocas palabras, una persona inestable. Entonces podríamos preguntarnos por qué el profesor lo reclutó. Bueno, el profesor no lo reclutó, él reclutó a su papá, a Moscú, y su papá solamente lo arrastró y ya. Todo esto porque cuando su papá salió de la cárcel, el hijo le confiesa que se metió en problemas con unos narcotraficantes por perder 800 pastillas. ¡Eres un grandísimo estúpido! ¿Y ustedes saben lo que significa deberle a un narcotraficante? ¡Se murió! Bueno, por como lo veas al principio de la historia, vas a tomar la idea de que el desarrollo de este personaje va a ser con fines hacia la maldad, hacia lo malo. Pero no. Más bien demostró ser todo lo contrario a lo que esperábamos, y es aquí donde viene la respuesta a la segunda pregunta. ¿Por qué sabemos que es un personaje de buen corazón? Bueno, durante el atraco se entera que una de las rehenes está embarazada y quiere abortar. Estamos hablando de Mónica Castambide. Entonces, pensando en su propia infancia y cómo pensaba que su mamá lo había abandonado, sintió que tenía que hacerle entrar en razón. Te va a parecer una puta mierda lo que te voy a decir. A mí eso de que abortes no me parece muy buena idea. Tu hijo. Mejor que te joda la vida a tu hijo. Que no cualquier hijo de puta de esto soy yo. Pero Mónica en ese momento su mente no estaba circulando en que tenía que abortar o no, sino en que no le descubrieran el teléfono que tenía escondido. En eso entra a Berlín, la felicita por continuar con su embarazo y después la despacha y ¡paz! Suena el teléfono. Obviamente Berlín no solo le quita el teléfono, sino que siente que ella misma es una amenaza y es allí donde pone a prueba a Denver. ¿Qué va a pasar con nuestra autoridad cuando se lo cuente a los otros? Mátala. Ya me has oído. Claramente esto deja en jaque a nuestro personaje, pues ahora le toca matar a la mujer donde minutos antes le estaba dando consejos de vida y por donde lo veas es cruel. ¿Por qué no puedo hacer nada bien?
Pero bueno, cuando llega el momento de la verdad, Denver decide no matar a Mónica, sino esconderla, aunque esto le cueste la vida. ¡Soy fan de este hombre! ¡Ah! ¡Aquí! Y es a partir de ese momento cuando nuestra visión sobre este personaje cambia por completo. Y a partir de allí sabíamos que no íbamos a esperar nada malo de él. Pero como todo personaje de serie, siempre tiene un buen momento y un mal momento dentro de la trama. Y en el caso de Denver, los dos se encuentran en el primer atraco a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Así que hablemos de su mejor momento. El mejor momento de Denver fue el inicio de su romance con la mujer que antes iba a matar. ¡Ey! La vida es un riesgo, carnal. Trató de suplir el disparo que le había pegado en la pierna con mucha atención y cuidado y se mostró ante esta mujer como realmente él era. Esto, por supuesto, desencadenó un sentimiento de atracción. ¿Cómo estás? Mejor quedes aquí. Es mi hora de sueño, pero quería saber cómo estabas. Sí, si quieres, puedes descansar aquí, no me importa. Con sentarme un ratillo es suficiente. Vale. Ahora sí viene lo chido. Obviamente pasó lo que tenía que pasar en una situación como esta. ¿No ves que te estoy haciendo así con el ojo? ¿Para que te vayas? El peor momento de Denver se encuentra al casi finalizar el primer atraco a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Recordemos que Tokio intenta entrar en una motocicleta y es ahí cuando el papá de Denver y Ryo empiezan a caerse disparos con la policía para que ella entre sana y salva. Pero justo cuando pensaron que todo saldría bien, pasa esto. Voy a ponerle una vía. Respira. La angustia de Denver es claramente notoria y es difícil incluso hasta imaginar lo que pudo haber sentido este personaje, y si nos ponemos en contexto es la peor situación que pueda pasar una persona. Ver que tu padre está muriendo y de paso que la última conversación que tuviste con él fuera una discusión es lo peor que le puede pasar a alguien. Aquello que te dije de que te odiaba. A mí eso no me sale contigo. Hiciste lo que tenías que hacer con mamá. Y a mí odiarte no me sale. Te quiero. Yo a ti también te quiero, papá. Mucho. Y bueno, con eso vemos el peor momento en la historia de este personaje, pero su nuevo romance con Mónica lo lleva ahora a enfrentarse a un nuevo desafío, que es ser papá adoptivo. Y con esto llegamos a la última pregunta del día de hoy. ¿Es Denver un machista o el papá del año? Ya después de salir victorioso de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Denver y Mónica continúan juntos y Denver decide que ahora va a criar el hijo que ella lleva como suyo. Porque es lo que un hombre hace. No, en serio, de verdad, Denver siente tanta emoción por criar a este niño que incluso lo expresó cuando él nació. Con un mal inglés, por cierto. It's a boy. ¿Ita qué? Ita voy. ¡Ita voy! ¡Un niño! ¡Ita voy! ¡Ita voy! ¡Niño! El problema radica cuando la banda decide atacar al Banco de España como forma de protesta para salvar a Ryo. Denver desde el principio no estaba de acuerdo con esto, pero al final cede. Pero estaba pensando seriamente en que Mónica y el niño debían quedarse en casa, y cuando lo expresa pasa esto. Y otra, y a mí a los 9 años ya no me tosía ni Dios. Y eso no se aprende de un día para otro, igual que nos abandona un crío, aquí con unos monjes. Yo no abandono a mi hijo. Son 3 días, Denver. No se va a quedar aquí toda la vida. Vale, ¿y la lactancia qué? Tú también eres padre y ni te planteas quedarte fuera. Y vale que no somos Bonnie and Clyde, pero aprendo rápido. Así que no me vengas ahora con que me voy a quedar aquí calentando biberones, porque soy más atracadora que la madre que me parió. Machista de mierda. Yo quiero aclarar algo en este punto. Yo sé que el tema de la igualdad de género está implícito en lo que acaba de ocurrir, pero quisieron mezclar la preocupación de Denver con el machismo, y obviamente está que Denver en esta trama no es machista. Un machista es alguien que se impone, es alguien que dice no se hace o sí se hace porque yo lo digo.
Y punto, tú eres la mujer y te callas. No un hombre preocupado por su familia que prácticamente está rogándole a su mujer que no se meta en un plan suicida. Un Palermo te va a decir se hace así porque yo lo digo. Un Berlín te va a decir se hace así porque yo lo digo. Pero un Denver no, sean serios. Para resumir, Denver no era machista, pero sí a lo mejor el papá del año. Quiero aprovechar la oportunidad para disculparme porque tengo 2 semanas sin subir video, pero he estado muy ocupado trabajando. Tengo que comer, yo no tengo partner. Pero sí les prometo que no voy a dejar de subir videos, solo que no les puedo decir un día en específico, así que si quieres estar pendiente, suscríbete y activa la campanita. Y si eres nuevo en mi canal, te voy a dejar una lista de reproducción donde puedes encontrar a algún personaje de La Casa de Papel que pueda llamar tu atención. No te olvides que puedes encontrarme en las redes sociales como CFreddyL y por allí podemos tener un contacto más directo. Así que sin más que decir, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!